¿sí? Regresó a la iglesia cristiana. Y ahí sí, con toda mi convicción, porque yo le hablé a un pastor sobre la Virgen María y él me dijo algo que yo dije, eso no es. Uno no debe que adorar a la Virgen, entonces ella tiene que tener algo especial para que Dios la haya escogido, que sea ella la que tenga, que haya tenido a Jesús en su vientre. Esas fueron una de las tantas cositas que me hicieron a mí como que esto por aquí no es. Y comencé a hablarle a mi hermana como de la Virgen. Compré unos rosarios, se los regalé, ella se los llevó, pero ella así como sin entender, pues si tú eras cristiana, y yo le pregunto a la doctora, es que mi hijo queda solo en la casa, yo voy a regresar. Me dice, no sé. Entonces yo llamo a mi hijo y le digo, pues anote todo lo que tiene que saber si yo no regreso. La luz de la clínica de la habitación se prende y se apaga sola. Y el sacerdote se queda así y de pronto el televisor se prende solo. Y el sacerdote agarra su escapulario y la Biblia y ora en un momento así. Dios me dice que estés tranquila, que tú eres la niña, la niñita consentida de Dios. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande. Qué maravilla, otra vez otro testimonio maravilloso. Bueno, muy buenos días, tardes o noches. No sabemos desde dónde nos van a ver, pero estamos muy contentos de que nos van a ver y van a ver este hermoso testimonio para la gloria de Dios. Bueno, familia bella, ya saben que este regalo tan hermoso que nos regala el Señor debe ser compartido. Esa es la labor que ustedes tienen. Si tú quieres compartir también tu historia, nos escribes al correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com, como lo hizo Karen Sánchez, que nos va a compartir por primera vez su historia. Está un poquito nerviosa, pero ya le dije, estás en casa. Primicia, primicia. Y suscríbete también para que apoyes este apostolado. Entonces vamos a empezar. No les vamos a adelantar esta vez absolutamente nada. Vamos a disfrutar de este hermoso regalo que el Señor nos trae hoy. Hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ana y Alex. Y como decías, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos, ¿verdad? Yo muchos de los testimonios los veía también en la madrugada. Entonces, en cualquier hora del día, para las personas que nos están viendo y bueno, que sea Dios revelando lo que Él quiera que se conozca de mi testimonio de vida. Y si es primera vez, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, el Espíritu Santo hará mis palabras, no soy yo, es Él, el Así que es. revelará lo que se Todo tenga para que el bien de revelar. las almas, para la gloria de Dios. Siéntete en casa, siéntete tranquila. Deja que el testimonio fluya como el Espíritu Santo lo ponga en tu corazón. ¿Listo? Amén. Bueno, entonces Amén. comienza Bueno, por donde quieras. yo creo que por el inicio. Yo soy barranquillera, nací hace 40 años en Barranquilla y, y nací con mamá y abuelos. Entonces me crié con mis abuelos que se convirtieron siempre en mis papás. Entonces fue una niñez llena de mucho, mucho amor porque hacía mucho tiempo no había una niña en la casa y pues mi mamá vivía con mis abuelos. Se había separado en ese momento de mi papá y mi abuelo se convirtió en mi figura paterna. A medida que pasa el testimonio van a saber por qué resalto esa parte. Mi abuela, que siempre le dije mami, una mujer católica, creyente de la Virgen María, Santa Virgen María, con la advocación a Santa Marta y yo no entendía cosas, pero ella siempre me llevaba a las procesiones, a las misas y a mí me gustaba estar con ellos, a pesar que ellos pues ya eran unos señores, desde niña no sé, a mí me gustaba andar con ellos, yo fui a todos los velorios que en ese tiempo se hacían los velorios en las casas, yo iba a las misas, yo iba a las procesiones y a mí eso no me aburría, o sea, yo me sentía bien porque estaba con ellos. Y cuando yo veía a la Virgen María en la iglesia, me acuerdo una vez que la vi, yo le decía, mami, yo siento que ella con la manito me está como llamando, entonces ella me decía, ves, yo le decía, no, eso me da miedo. Y eso siempre me quedó como en mi mente. Fui creciendo, mi mamá trabajaba y recuerdo mucho que ella me llevaba al colegio, me daba como mi meriendita, estaba pendiente de mí y en la noche yo esperaba con muchas, muchas ansias que llegara mi abuelito. Y mi infancia se marcó por esa parte espiritual de mi abuela y por esa alegría
de mi abuelo y el cuidado de mi mamá. Pasó el tiempo, mi mamá se enamoró de otra persona, se casó y nacieron mis hermanos. Entonces, el esposo de mi mamá se convirtió también pues en mi papá porque yo estaba pequeña, y tenía como 7, 8 años. Nacieron mis hermanos y mi abuelito, para que yo no me fuera tan lejos, compró la casa de al frente, entonces yo vivía al frente y no, me cruzaba como la casa, pero a mí me gustaba estar era con ellos todo el tiempo. Fue pasando pues el tiempo y mis abuelitos decidieron mudarse a otro lugar y yo quise irme con ellos. O sea, el vínculo con mis abuelos era muy, muy, muy fuerte. Para mi mamá eso fue muy duro porque pues ella quería estar conmigo. Y entró Claro, mi adolescencia y en mi adolescencia entró la rebeldía y se fracturó mucho la relación con mi mamá, pero yo era rebelde con mi mamá, pero no con mis abuelos, ¿sí? Y ahí uno va, ya cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta de ciertas heridas que claro. se van ahí como dando. Eh, y a la edad como de los 12 13 años, ya viviendo con mis abuelos, mi vecinita de al frente eran muy católicos y me comenzó a invitar a ir a misa. Yo iba a misa y terminé siendo monaguillo y ayudaba, pero yo no entendía muchas cosas, pero yo iba. Yo iba y yo ayudaba en todo y lo que me decían, coloque aquí, haga acá, todo eso lo hacía y estaba en el grupo de niños que eran como preadolescentes. Y Ujú. ahí hice como una red muy bonita, pero yo no tenía en mi familia como unas bases, eh, ni católicas, ni cristianas, ni nada. Pero como desde niña siempre había tenido esa inquietud espiritual, si llegaba un testigo de Jehová a hablar, yo lo escuchaba, porque pasaban por la casa y pues yo lo escuchaba. Mi abuela tenía la Biblia en la sala y la leía, entonces a mí me llamaba la atención y yo también la leía. Y eso hizo parte de mi vida porque papi me enseñó la lectura, yo jugaba a las muñecas y yo jugué muñecas hasta los 13 14 años. Entonces, mi abuelita me hacía los vestidos y papi jugaba conmigo a las muñecas. Y yo veía los fines de semana a mi mamá. Y así pues fui creciendo hasta los 15 16 años, que ya esa inquietud espiritual una vecina comenzando a hablar con ella de todo esto que me venía pasando en la infancia, que yo iba a la iglesia, pero que no sé, no entendía muchas cosas. Ella era cristiana, eh, em, evangélica, y me invitó y a mí me gustó. Ok. Esa persona que era una vecina me llevó y a mí me gustó. Y comencé en todo este camino del cristianismo desde los 16 años. Y ahí conocí, o bueno, ya era vecino mío, el papá de mi hijo, y se convirtió en mi novio. Y él era una persona que no, nada con Dios, pero pues para acercarse a mí le tocó comenzar a ir conmigo al culto. Y en la familia se dan cuenta de que había algún gusto por mí porque pues de pronto se asomaban y lo veían leyendo la Biblia conmigo y decían, pero pues si este no va ni a misa ni a nada, esto aquí está como raro. Pues él me llevaba unos años más con él, me casé y con él pues tuve mi hijo, ¿sí? En medio de ese proceso, mi mejor amiga de toda mi infancia le da cáncer y yo la acompañé en todo ese proceso. Y días antes de que ella falleciera, yo le decía a ella que si ella quería aceptar a Jesús en su corazón. Y ahí comienza un transitar que yo hasta hace unos meses he entendido. Entonces en su lecho de muerte orábamos y ella le pedía perdón a Dios porque ella nunca perdió la conciencia. Y esa fue como mi primera pérdida, digamos que yo no crecí con mi papá biológico, pero yo tenía a mi abuelo y él cubría tantas cosas, o sea, era un hombre tan amoroso, me miraba con tanta ternura, siempre me apoyaba, me decía, la educación va a cambiar su vida, mi hijo, se tiene que estudiar. O sea, él como que muy enfocado conmigo y muy amoroso con todos mis procesos. Incluso cuando yo llegué a la adolescencia, que ya él me vio que a mí me podía estar gustando los niños, me dice, alguna vez le he pegado, le he maltratado, le he insultado. No, papi. Si usted necesita algo, usted cuenta conmigo. Sí, sí, señor. Usted no puede permitir que un hombre le dé menos de lo que yo le da.
porque yo la he cuidado a usted. Entonces, eso a mí me quedó en mi corazón. Claro. Entonces, aunque yo no crecí con mi papá biológico, no era una pérdida para mí, pero esa sí era una pérdida importante porque era mi mejor amiga, pues con la que jugué, jugamos muñecas, pues dormíamos juntas, a veces hasta nos bañábamos y ella tenía, creo que 19 años cuando fallece. Y yo la acompañé en todo ese proceso como de la enfermedad y también de su partida en la parte espiritual. Me caso, tengo mi hijo y al cumplir 4 años mi hijo, ya yo me graduó de la universidad y yo le digo al papá, mi hijo, Barranquilla es una ciudad que no me va a ofrecer las oportunidades que yo quiero como profesional, vámonos para Bogotá. Eh, y pues él no se quiso ir, yo no me quise quedar y yo me fui atrevidamente. Pues, yo me casé muy joven, yo me casé de 20 años, tuve a mi hijo a los 21 y a los 24 yo quería, él me lleva unos añitos más. Ahora no se notan, pero en ese tiempo, cuando yo tenía 16 años, él tenía 23. Cuando yo me estaba graduando del colegio, él se estaba graduando pues de la universidad. Ahora, con la edad que tengo, pues no se nota, pero en ese tiempo sí se notaba. Él había vivido unos procesos que yo no. Y en mi, digamos, no estaba Dios, yo ya me había apartado un poco, me aparté mucho de la iglesia, me casé por la iglesia cristiana, presenté a mi hijo en la iglesia cristiana, pero en el proceso del crecimiento de mi hijo, en esos 2 años antes de separarnos, yo estaba muy alejada de la iglesia, alejadísima totalmente, y yo no se lo consulté a Dios, yo simplemente me fui para Bogotá. Le dije, me voy, me salió un trabajo, me pagan muy bien, si te quieres, te veo allá, y si no, pues partimos cobijas. Esa fue en mi soberbia, ¿no? Y tenía un niño de 4 años y el niño quedó con él. Y yo dije, no, eso es fácil, eso yo en 2 meses ya yo estoy organizada y lo mando a buscar y no fue así. Fue un año para poderme organizar bien en una ciudad que yo no conocía a nadie, que no tenía familia, nada. O sea, yo llegué a vivir en las Caracas con 68 en un hotel, o sea, fue un año difícil. Encontré personas que me ayudaron en el camino. El día que yo me fui para Bogotá, cuando ya yo me iba a ir, yo escuché un llanto y era papi y mami, mis abuelos. Y yo volteo y yo le digo, ay, papá, ¿qué te pones así? Eso sí me movió en el corazón. Y me dice, no, mija, yo la eduqué para volar. A usted le va a ir muy bien en Bogotá, pero si en algún momento no le llega a ir bien, no le dé miedo volver porque aquí estoy yo y aquí está su casa. Bueno, me voy para Bogotá, me separo, pero yo desde los 16 hasta los 24 con el papá de mi hijo, sí, era mi único novio, mi pareja, mi esposo, todo, y me voy a una ciudad sola, inicio una relación en Bogotá. Y eso trajo una cantidad de consecuencias porque no se había sanado una relación cuando, aunque estaba separada, porque estaba separada, no era el momento, no era la persona, no eran las circunstancias adecuadas. Eso trajo mucho dolor, muchas heridas, muchas, muchas heridas. Mm, y me enamoró muchísimo de esa persona y a los 2 años esa relación no funciona. Y eso para mí fue terrible, porque ahí es cuando yo me doy cuenta que yo no había sanado mi separación y que tenía otra ruptura. Y estoy sola en una ciudad ya con mi hijo chiquitico, pequeño. Me tocaba trabajar, no tenía dónde dejarlo, muchas cosas. Bogotá al inicio no fue tan amable y yo soy costeña y en el ámbito mío llegar a lo que yo quería hacer era como, no, aquí el perfil tuyo costeño es para hacer esto y fue ganarme un espacio. Hoy en día yo le agradezco mucho a Bogotá y yo amo Bogotá con todo mi corazón porque fue un proceso de un aprendizaje. Duré 12 años, 13 años en Bogotá, entonces no me fue tan mal. Sí. No me fue tan mal, ahí fue creciendo mi hijo y regreso nuevamente a la iglesia cristiana. ¿Sí? Regreso a la iglesia cristiana, ya ahí sí con toda mi convicción y me dedico a ser
mamá. Y dije, voy a ser mamá, yo no quiero estar buscándole, o sea, papá a mi hijo y yo no puedo meter a nadie a mi casa, no tengo familia. Para salir con mi hijo, para salir con un novio, eran dos opciones, dejar a mi hijo con otra persona, bueno, tres, llevármelo o dejarlo solo. Y ninguna de las tres me parecía. Yo decía, no, no quiero. Ya fue un año muy difícil haber estado sin mi hijo. Bueno, la situación quedó como así y en la iglesia me bautizo, me vuelvo ujier, sirvo en la iglesia, me comienzo a preparar y mi hijo en todo el curso de infantil. Entonces, claro, él era escuchando la palabra, orando, y eso de todos modos a un niño sí le marca y le alimenta su corazón, porque su infancia estuvo rodeado de eso, de esa rutina de ir a la iglesia, de cantar alabanzas, de orar, de hablar de la palabra. Y tenía una amiga de la infancia católica de toda la vida y ella nunca y yo tuvimos una discusión porque ella fuese católica y yo fuese cristiana, pero teníamos conversaciones y ella me hablaba de un amor de la Virgen de Mamita María y el papá de ella hace esculturas para las iglesias, ¿ya? Entonces a mí eso me comenzó como y comencé a tener como analizar cosas. Hoy yo digo que es el Espíritu Santo que te comienza a mostrar, porque yo decía, Señor, es que me falta algo, algo aquí me falta en mi corazón y yo no sé qué es. Yo me mudo, me tocó cambiarme, me quedaba muy lejos la iglesia. Ir a la iglesia era desde las 7 hasta las 12 del mediodía, llegar a mi casa a las 2 de la tarde. Yo trabajaba de lunes a sábado. ¿Y qué estaba pasando? Que yo no estaba teniendo tiempo para compartir con mi hijo. Y decía, no, Dios no puede querer eso, yo no puedo solamente dedicarme a la iglesia y mi iglesia doméstica, mi hijo, ¿dónde está? O sea, lo estoy descuidando totalmente. Busco una iglesia cerca y ahí pasaron unas cosas que yo dije, no, Dios no es esto. O sea, eso no es Dios. Entonces me alejé de la iglesia, pero no me alejé de Dios en medio de mi oración, pero yo cometí un error. Y es que yo no le hablaba, como ya no llevaba a mi hijo a congregar, él ya no me veía en esa rutina y ya yo dejé de hablarle a mi hijo de Dios. Yo lo hacía en mi intimidad, pero no lo hacía con mi hijo. ¿Y los niños de qué aprenden? Del testimonio, de lo que ven, ¿sí? Yo me alejé. Cuando mi hijo nació, mi hijo tuvo sufrimiento fetal y a mi hijo lo reanimaron. Yo volteé y mi hijo estaba del color cuando nació de la camisa de Ana, negrito, hipotónico, y yo vi cuando lo reanimaron y él no lloraba y los médicos gritaban, eso fue una locura. Y yo vi cuando estaba sucediendo eso, que lo reanimaban y lo aspiraban. Y yo le he dicho a Dios, Señor, si tú le das aliento de vida a mi hijo, te prometo que más mi casa y yo serviremos al Señor. No permitas que mi hijo se muera. Y a mí también me reanimaban porque trataban de despertarme porque yo estaba muy cansada. Yo llevaba más de 12 horas de trabajo de parto y él quedó atrapado en el canal de parto. Y yo termino esa oración y mi hijo llora. Mm. Y él como tuvo, lo sacaron con force, pensaban que tenía algún problema neurológico. Y el examen neurológico más hermoso fue que yo lo tenía conmigo y cuando el papá entró, le habló y él inmediatamente buscó la voz del papá y el neurólogo, no, ese niño está perfecto, reconoce la voz del papá. Entonces yo me quedé, yo tenía eso en mi mente, Señor, yo te prometí esto, yo voy a encaminar a mi hijo en ti y lo hice por un tiempo cuando somos mamitas muy jóvenes y estamos solitas o estamos trabajando y no tenemos una pareja al lado, nos volvemos mamá y papá y dejamos de ser mamás, que la mamá es más del amor, del cuidado, de la protección, pero una protección más maternal. Y el papá es más, también es amoroso, pero es más del orden, de la norma. Eso es como el denominador común. Y cuando uno es solo, entonces uno le toca a las dos, pero uno le toca más el orden. Y uno deja un poquito ese tema más amoroso y uno se vuelve más la norma. Hay que levantarse a tal hora, hay que acostarnos a tal hora, hay que hacer esto, hay que... Y uno se va olvidando por los afanes de la vida de lo realmente importante que en mi caso, evaluándolo, siento que fue lo que pasó.
Ya en el 2017, final del 2017, comienzo a tener esa inquietud en mi corazón porque comencé a ver todo lo de la Rosa de Guadalupe. Por casualidad me salió y yo veía la Rosa de Guadalupe y decía, esto es como tan raro lo de la Rosa de Guadalupe. Y comienzo a tener como eso en mi corazón y comienzo a averiguar qué era el tema de la Virgen de Guadalupe. Y ahí me retrocede un poco porque yo le hablé a un pastor sobre la Virgen María y él me dijo algo que yo dije, eso no es. O sea, esto no, porque pues uno no debe que adorar a la Virgen y todo el mayor decía, no, pero yo no lo siento así. O sea, ella tiene que tener algo especial para que Dios la haya escogido, que sea ella la que tenga, que haya tenido a Jesús en su vientre. Yo no lo entiendo de esa manera. Entonces, esas fueron una de las tantas cositas que me hicieron a mí como que esto por aquí no es, pero yo no entendía nada, sino tenía esa confusión ahí en mi corazón. En el 2018, el abuelito de mi hijo, de parte de su papá, pues tenía cáncer y tenían que ir a Bogotá a hacerse el tratamiento. Y un día antes, la abuelita de mi hijo, hablando conmigo, me dice, no tenemos dónde llegar, la persona que nos iba a recibir en su casa nos dijo que no. Y yo le pues vénganse a mi casa. Y ella me dice, ¿cómo así? O sea, porque yo, pues, separada hace tantos años, él tenía otra esposa, y le pues sí, si no tienen, vénganse, a mí me nació eso en mi corazón, vénganse para mi casa. Y ahí comenzó algo muy hermoso y comencé a entender por qué esa segunda relación no me funcionó. Si hubiese estado con esa relación, tal vez eso hermoso que venía trayendo Dios para mí nunca hubiese sucedido. Entonces uno va entendiendo por qué hay relaciones que no funcionan, que no se dan y que Dios es un Dios de orden. Y todo lo que yo había hecho estaba desordenado y Dios no estaba en primer lugar. Pues nada que ver, eso no iba a pasar así. Él tenía que acomodar todo. Ellos llegan, la casa y fue algo muy bonito porque pues pudieron ver realmente cómo yo vivía, cómo trabajaba, entonces se le fue quitando como cosas de a ella por qué se fue para allá, dejó el matrimonio, sino comenzaron a ver realmente quién era yo, ya como no la niña de 16 años, sino como una mujer que trabajaba, porque pues me conocieron siendo niña y no conocían la faceta Karen ya adulta, siendo mamá, responsable de una casa. Y el de parte de la familia del papá de mi hijo son, la mayoría son cristianos. Y pues sabían que yo venía de todo este tema cristiano, pero llegan a la casa y ya yo tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo tenía la imagen y un día me puse a orar y yo decía, Señor, o sea, revélame porque yo no entiendo esto. Y me fui un día trabajando, veo una iglesia católica y yo entraba a la misa y no entendía y me salía. Y dice, pero ¿por qué la gente se agacha, se sienta, se arrodilla? Yo no entiendo esto. Pero yo respetaba todo lo que la gente hacía. Yo no me persinaba porque pues me habían enseñado que eso era malo, que uno no se podía persinar en todo lo que yo había vivido, pues en mis creencias anteriores. Pero entonces a mí me daba como el impulso y yo me agarraba la manito y decía, ay no. Entonces, orando, llegué a un lugar que era una tienda religiosa y le conté todo esto a esa persona, me desahogué con ella y me dice, llévate la novena de la Virgen de Guadalupe. Miren lo importante que, cómo Dios va utilizando a las personas que trabajan en esos lugares. Yo me llevé la novena y comencé a investigar sobre el rosario. Y yo llamaba a amigas católicas, ¿cómo tú haces el rosario? No, tú dices el misterio, Dios te salve María. Yo decía, a mí Dios no me, eso no es lo que yo he entendido. Entonces, Señor, muestra. Entonces el Señor me mostró que yo en ese momento no decía que Dios me lo había mostrado y decía, yo sola aprendí, yo sola aprendí en mi habitación que el rosario, el misterio, cada día es un misterio porque el rosario es la anunciación, el nacimiento, la vida, muerte y pasión de Jesús. Yo cómo había perdido esto todo este tiempo. O sea, entonces comencé a hacer cada misterio leyendo el pasaje de la Biblia, es la Anunciación, Lucas, que decía el ángel Gabriel. Y ahí entendí, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Esto está en la Biblia, esto es bíblico. O sea, yo aquí estoy anunciando a Jesús, qué hermoso. Y cada vez que hacía el rosario me quebraba, lloraba, lloraba y lloraba y yo no entendía y lloraba. Y todos los días tenía que hacer el rosario solita en mi habitación.
Yo no iba a misa, no conocía a un sacerdote, no conocía nada, sola yo tratando de entender muchas cosas. Me enfermo, me enfermo ese año y me sentía muy mal porque tenía que hacer un trabajo con una compañera de trabajo y entramos a una habitación porque visitábamos enfermitos. Y cuando entro a esa casa, quien me recibe es un mexicano. Y cuando entramos a la habitación de su mamá enferma está la imagen grandísima de la Virgen de Guadalupe. Y yo venía todos esos días con esa oración ferviente. Yo nunca pude saber qué tenía la señora, de qué estaba enferma, porque yo miraba el cuadro y me puse fue a llorar. Llora y llora y llora. Y el señor me agarra y me dice, ¿has ido a México? Y le dije, no, tienes que conocer la basílica, porque Mamita María tiene algo especial para ti. Esa sensibilidad no la tiene todo el mundo. Entonces yo me recosté donde él, así, porque me lo dijo con esa ternura, me fui para mi casa y cuando me voy a mi casa me puse muy, muy, muy mal, me voy a la clínica y efectivamente me dejaron hospitalizada y yo lo que comencé a hacer fue la novena y el rosario. Y los doctoras cuando entraban decían que esta habitación siempre que uno entra aquí huele a rico, huele delicioso, o sea, que le olía a rosa. Pero yo no entendía nada. Esto lo vengo a descubrir ahora, o sea, con el tiempo y decir, sí huele a rico, pero y eso eran las 5:30 de la mañana, o sea, no habían hecho aseo, no habían limpiado nada. Yo trataba de estar organizadita para que me encontraran por lo menos la carita limpia, pero pues yo estaba toda canalizada y no encontraban qué era lo que me hacía tener todas las alergias y lo que tenía en ese momento. Y ese día la doctora me dijo, hay que hacerte tantos y tantos exámenes. Y cuando voy a hacer la novena dice, ¿acaso no estoy aquí, que soy tu madre? ¿A qué le tenía miedo? Y le decía, sí, mamita María, no debo temerle a nada. Em, y mamita María se manifestó en amor. Yo trabajaba en una empresa y las gerentes me cuidaron esos 2 días y una de las gerentes se llevó a mi hijo para su casa y yo decía, ¿eso en qué empresa se ve? O sea, eso, eso no se ve. Yo tenía mucho miedo porque yo decía, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar a mí aquí? Porque ellas ya tienen que trabajar el lunes. Y el dueño de la empresa autoriza y le compran tiquetes a mi hermana de ida y vuelta para que me fuese a cuidar a Bogotá. Y Mm. uno comienza a ver las gracias. Esas son gracias de Dios. Sí, mamita María interviniendo porque ella sabía, Dios sabía mis temores. Y comencé a hablarle a mi hermana como de la Virgen, compré unos rosarios, se los regalé, ella se los llevó, pero ella así como sin entender, pues si tú eras cristiana y no entiendo esto. Entonces yo les comenzaba a explicar y así fue transcurriendo el 2018 y el que la familia del papá de mi hijo viviera ahí, comenzaron a sanarse heridas, o sea, se manifestó la Virgen en mi vida. Ellos se fueron a vivir a mi casa, me comienza a mostrar que tienen el control, que Dios tiene el control de mi vida y comienza a suceder algo inexplicable. Y es que yo comienzo a tener conversaciones con la abuelita de mi hijo y con el abuelito de mi hijo de muchas cosas que sucedieron que nos habían dolido profundamente en nuestro corazón. Y comenzamos a pedirnos perdón por Ay, eso. qué belleza. Qué bonito. Eh, Mi hijo le daba un llegar al colegio y verlos. O sea, la abuelita de mi hijo, yo llegaba y me tenía la comida lista, me tenía mi ropa limpia, y ella no era mi suegra, ¿sí? El abuelito de mi hijo se sentaba a hacer tareas con él, nos íbamos a tomar un café, y el papá de mi hijo comenzó a ver eso y se comenzaron a limar todas esas discordias y eso hizo que la esposa de él también comenzara como a ver, a analizar y nos comenzamos a acercar. Nunca habíamos conversado y comenzar a conversar porque pues el abuelito de mi hijo estaba muy enfermo. Él tuvo el momento eh, de despedirse de cada uno de nosotros y él me decía que Dios me iba a dar un buen hombre. Me dijo, Dios te va a dar un buen hombre. Yo me voy a morir porque yo sé que yo me voy a morir, pero no sé para dónde voy yo. Yo espero irme con Dios, pero cuando me vaya le voy a decir a él que te mande un buen esposo porque a mi hijo le di una buena esposa. Y yo me di cuenta que eres una buena mujer. Y gracias por haber cuidado a mi nieto como lo has cuidado.
Y eso para mí fue, cuando él tenía miedos, temores o algo, él me buscaba a mí y me decía, Karen, oramos. Y yo oraba con él, agarradito de las manos de madrugada. Si íbamos a las citas médicas, yo iba con él. Eso fue el 2018. En el 2019 él fallece. Y, y Dios fue tan hermoso, porque si yo no hubiese tenido esa sensibilidad en mi corazón y no hubiese estado como escuchando ahí la voz de Dios, mi hijo se hubiese perdido de haber convivido con ellos ese tiempo, de haber unido lazos. Y esos lazos son los que nos hacen hoy en día que la gente no entiende. Yo hoy en día con el papá de mi hijo y la esposa del papá de mi hijo, pues salimos, vamos a un paseo, compartimos cumpleaños, somos una familia diferente, pero somos una familia. Pudimos él y yo hablar lo que nunca lo habíamos hecho, porque nosotros nos separamos y no hablamos más. Perdóname por esto, por esto, por esto y por esto, y él también perdóname por esto y esto y esto. También hacerlo con la esposa de él. Eh, a los meses de haberse muerto el abuelito de mi hijo, ella queda embarazada y ellos no habían podido tener bebé. Y yo siempre le había tenido miedo que ellos tuvieran un hijo, porque yo decía, no, el día que él tenga un hijo con ella se olvidó del mío, porque pues ese sí lo va a lidiar y el mío no. Sí, aunque él siempre fue un papá presente, pero pues vivíamos en ciudades diferentes. Ujú. Y en oración, haciendo el rosario, Dios me mostró que ese bebé era un regalo, era el bálsamo para aliviar ese dolor por la pérdida de hace 3 meses del abuelito de mi hijo. La abuelita de mi hijo quedó muy, muy destrozada porque es que ellos eran muy jóvenes, son, o sea, 60 años, una pareja muy, muy unida. Y ese niño trajo un amor, una unión, eso nos unió más como familia. Y ese niño es como mi hijo y lo amo con todo mi corazón y la gente no lo entiende, pero yo lo amo y él me ama y eso es suficiente para nosotros entenderlo como familia y vivirlo. Fue pasando ese 2018, el 2019, pero yo no iba a ninguna iglesia, sino solita en mi intimidad. Y ahí es importante uno darse cuenta que sí es importante asistir a una misa, que sí es importante tener una ayuda, pero yo no sabía cómo hacerlo porque todos mis amigos católicos, católicos light, o sea, yo no tenía alguien como, y la manera como, nada más cuando ahí me explicaban cómo hacían el rosario, yo decía, así no es, porque que así es, no es la repetidera, porque yo no lo siento así. Mm, y en el 2020 a mí me da COVID, el COVID original, o sea, todavía no había vacunas, no había nada, yo estaba en Bogotá y me da COVID de tal manera que se me dilatan las pupilas, tengo alteraciones neurológicas, quedé en cama por unos días. Mi hijo era el que le tocaba hacerme la comida, darme de comer, me tuve terapia vestibular. Tuve un momento muy, muy, muy fuerte cuando me llevaron a la ambulancia y yo le pregunto a la doctora, es que mi hijo queda solo en la casa, yo voy a regresar. Me dice, no sé. Entonces yo llamo a mi hijo y le digo, pues anote todo lo que tiene que saber si yo no regreso. Y fue despedirme de él, llamar al papá de mi hijo y decirle, yo no sé si voy a regresar. Yo me siento muy mal, no estoy respirando bien, me duele el pecho. Y, era una sensación de vértigo, no tenía sentido ni del gusto ni del olfato, pero tampoco tenía equilibrio, era un dolor de cabeza, como cuando uno se mete en la piscina, así. Entonces no podía escuchar música, no podía ver televisión, lo único que yo tenía a mi mano era la oración y el rosario, no tenía más nada. Y eso era lo que me ayudaba a mí a tener paz y poder sentarme conmigo y decirle, anote y despedirme de él. Me regresan, me comienzan a hacer todos los estudios y me dice el doctor, parece que es un síndrome que se llama pupila tónica de A10 y eso en el mundo serías la segunda persona, no sabemos si es eso o no, desconocemos y ir a ver tú los médicos, o sea, yo me quedaban mirando mis ojos y, o sea, ellos no sabían qué hacer conmigo. Mejoro, abren los aeropuertos, yo digo, necesito ir a Barranquilla y el médico, bueno, ves.
Voy a Barranquilla, vengo a Barranquilla y aquí en Barranquilla me doy cuenta que de los 9 medicamentos ya no eran necesarios tantos. Me comienzo a desinflamar, le cuento al doctor los síntomas, cosas que se me han mejorado, porque yo pasé la parte fuerte del COVID, pero quedaron secuelas, ¿sí? Y en ese tratamiento de la secuela estamos hablando de agosto del 2020, o sea, estábamos en el puro, el tema fuerte, ¿cierto? Ujú. Y él me dice, Karen, aquí te vas a mejorar en Bogotá, pero te va a tomar tiempo, porque estás haciendo alergia a la polución de la ciudad, porque con COVID o sin COVID tienes que usar tapaboca. Si tú puedes irte a vivir a una tierra caliente, pues te serviría mucho. Y yo, pues Girardot Melgar no puedo porque por mi trabajo allá no hay nada que hacer. Lo hablé con la empresa donde estaba trabajando y ellos me hacen el traslado para Barranquilla. Pero fue un traslado por mi salud, pero no como mi proyecto de vida, o sea, no era lo que yo quería. Me vengo a Barranquilla y yo no entendía por qué me había venido aquí. O sea, yo lloraba todos los días, todos los días. Y comencé a presentar algo y era que yo me miraba en el espejo y yo no reconocía mis facciones, yo me levantaba en la madrugada, mi cuarto, y yo no reconocía que esa era mi habitación. Fue muy fuerte porque si recuerdan, yo me fui para Bogotá de 24 años con una maletica y regreso a Barranquilla con un camión, con todas mis cosas, o sea, metí mi vida en un camión y me vine. Y eso es un duelo, ¿sí? Y yo no había todavía procesado todo lo que me había pasado con el COVID y algunas facultades que a mí no fueron respiratorias, sino neurológicas. Y a mí de vez en cuando, a veces se me dilataban las pilas. Comienzo ya a adaptarme acá y cuando yo le digo a mi abuela que ya me vengo para acá, me dice que era lo que ella le había orado a Dios que yo me regresara. Ahí entendí por qué me había regresado acá. Y dije, Señor, yo necesito darte gracias. Señor, yo necesito que me dejes un espacio para darte gracias por lo que tú has hecho conmigo. Tú me has revelado algo. No es en vano que cada vez que yo haga el rosario, yo me quebranto. No es en vano que yo sienta amor a esa mamita María. Yo necesito descubrir qué es lo que tú me quieres hablar. Yo necesito darte gracias porque yo puedo haber muerto y no morí. No estoy muerta, como muchas de las personas que conocí. Y comencé a orar por un retiro y me salió el retiro de Maús. Y me voy para el retiro de Maús en mayo del 2023. Yo me voy al retiro de Maús tranquila, ya venía unos 3 meses muy, muy, muy serena, muy tranquila, y yo fui abierta, pero yo no me sentía con ninguna carga, o sea, yo no fui a un retiro porque necesito, no, yo fui en plan de agradecerle. Y estando allá, en uno de los ejercicios, Dios me muestra que yo tenía heridas por sanar con mi mamá y yo pensaba que todas las heridas estaban sanadas. Dios me revela la importancia de la confesión. Yo no creía en la confesión, pero Dios me revela algo muy importante y era el Santísimo, que yo no entendía que era el Santísimo. Y yo las escuchaba hablar de todo ese tema y abrí mi corazón y en una de las actividades me salen dos bracitos así, rompe las cadenas. Cuando yo me voy a confesar con el sacerdote me dice sin saber que eso me había salido, me dijo, rompe las cadenas, tu pasado quedó atrás, tú eres una criatura nueva, olvida lo que ya viviste, esta es tu vida nueva, este es un regalo de Dios para ti. Tú no viniste porque estuvieras cargada y sintieras, sino tú viniste porque quieres encontrar algo y viniste en agradecimiento, pero Dios conoce tu corazón y necesitas sanar tu pasado para que comiences a renacer. Yo nunca supe cuál fue el sacerdote porque eso estaba oscuro, nunca lo vi. Entonces, no lo identifiqué y eso quedó en mí y comencé a asistir a misa, pero yo no lo entendía. No entendía la misa, pero yo respetaba, yo miraba y yo le preguntaba a mis amigas, a las hermanitas de la mesa, pero sentía que no sabían cómo explicarme, ¿sí? Entonces me decían que lo creyera, pero yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero qué es el Santísimo? Ahí está Jesús, pero ¿cómo está Jesús? Bueno, yo no entendía muchas cosas, yo iba por fe. Y en el 2023 lo viví de esa manera. Y para finales de año comencé a orar y le decía, Señor, yo voy a cumplir 40 años en el 2024 y yo quería la super fiesta, ya yo no quiero eso. Yo quiero en el 2024, mis 40 años, recibirlo en la Basílica de la Virgen de Guadalupe.
tú me has dado un amor hacia ella y eso es el regalo que yo quiero, pero no me cuadran las cuentas numéricas para irme para allá. Me volé algo importante. En el 2022, me retrocedo un poco, yo compro para irme de viaje con mi hijo a Europa, pero era un tour diferente. Se metió pandemia en el 2019, se metió pandemia 2020, no se pudo. Cuando ya se pudo, me cambian todo el itinerario y me dicen, solamente hay esta ciudad y está Portugal. Yo decía, Portugal, pero yo qué voy a hacer a Portugal. Yo no quiero conocer Portugal, eso está en mis planes. Y le dije a mi hijo, hijo, nos toca irnos para Portugal dentro del tour que tenemos, sin saber yo que en Portugal estaba, iba a conocer el amor de la Virgen de Fátima. Y cuando yo llego a ese lugar, por muchos años escuché por primera vez una misa. Estaba en portugués, pero la escuché. Y, y lo que se siente ahí es una cosa impresionante. En ese momento yo no lo entendía, pero lo entendí este año por qué lo de la Virgen de Fátima. Cuando pasa el 2023, oro, le pido esto a Dios y comencé a hacer mi novena de la Virgen de Guadalupe. Y estando en la fiesta de fin de año, yo decía, Dios mío, ¿será que yo pido el permiso para irme? Yo quiero irme, mi cumpleaños es en febrero, es diciembre, pero no me alcanza el dinero para irme para México. Pero tengo ese anhelo en mi corazón, Señor, te lo entrego. Y cuando estamos en la fiesta de fin de año, nos dicen, convención, yo cumplo 23 de febrero, convención 2024, del 18 al 23 de febrero, con todos los gastos pagos en Ciudad de México. Y eso para Ah, mí fue ok. tan revelador que yo le digo a la persona que estaba al lado mío, yo he venido orando por esto y no me alcanzaba el dinero para irme para allá. Y me dijo, pues te vas con todo pago y si te quieres quedar, te puedes quedar más días. Y este Ah, es el itinerario. Entonces me quedé, Dios no solo me regaló ir a la basílica, sino no me regaló 3 días porque yo nada más iba a pedir permiso para 3 días si iba, sino que pude estar una semana completa. Y ya no fui a la basílica una vez, sino 3 veces. Y cuando voy a la basílica y veo a Mamita María, a mí lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi abuela y mostrársela y decirle, mami, este es lo que tú me has enseñado a tu manera. Y yo le mostraba por la videollamada y ella me decía, gracias por mostrármela a través de tus ojos. Mm. Y cuando fue el día de mi cumpleaños, una de mis amigas me dice, vámonos para misa. Y nos vamos. Y entro yo a misa. Y le digo, Señor, pero yo no puedo comulgar sin confesarme. Yo necesito confesarme. 23 de febrero. Y estamos ahí en la basílica y dice el sacerdote, antes de todo vamos a hacer confesiones. Entonces Dios todo lo fue arreglando. Me fui a confesar. Y cuando me confieso, le cuento todo eso al sacerdote y me dice, eso es una gracia de la Virgen. Claro, hay algo que Mamita María te quiere decir. Yo no entendía todavía. Eh, Estuve en la misa, comulgué, fue una experiencia hermosa, maravillosa. Me vine y comenzaron las pruebas, porque yo venía en santidad, ¿no? Venía con esa gracia de Dios y comienzan las pruebas. Pude superar ellas. A mí me repite COVID en enero del 2024, febrero comienzo una difonía, marzo comienzo a tener, febrero fui a la basílica pero estaba difónica, marzo comienzo a escupir sangre, me comienza a doler demasiado la garganta, voy a la clínica y la doctora me revisa y me dice, Karen, tienes un pólipo hemorrágico en la cuerda vocal y no tiene buen aspecto, hay que hacerte una biopsia. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Le dije, sí, sí, señora. Me dijo, bueno, te voy a incapacitar desde ya, te vamos a hacer una biopsia, vamos a esperar los resultados, pero vas a durar un tiempo sin poder hablar, después vamos a mirar cómo queda la voz, vas a tener terapia para volver otra vez a hablar. Y yo como no entendía nada porque yo dije, yo fui por una difonía, pensé que me iban a dar algún medicamento para que se me aclarara la voz. Y decía, pero a mí me habían operado en noviembre, yo después del COVID tuve muchas situaciones de salud, era una cosa tras otra. Yo decía, señor, no entiendo nada. Yo salgo de ahí un poco confundida, me preparan para la cirugía. Unos días antes de la cirugía me doy cuenta que me estafan, pagando el SOAT, me para la policía, me llega el mensaje que mi cirugía ya está
para hacerse para tal fecha con los policías al frente y comienzo a vivir un ataque de pánico porque ya yo comenzaba a vivir, me habían operado la pierna derecha, ahora tengo una cuerda vocal afectada, yo trabajo con la voz, yo soy visitadora médica, yo decía, ¿cómo voy a trabajar? No sé si voy a volver a tener voz. Me estafaron y entré en ataque de pánico, nunca había vivido esa experiencia. Llegué a mi casa y peleé con Dios. Tuve una pelea con él fuerte y le dije, Señor, he pasado por tantas cosas, ¿qué más quieres de mí? Llamé a mi mejor amiga y le conté, me está pasando esto y esto y esto. Y a mí dice, nena, pero no pelees con Dios, porque en la prueba uno fortalece mucho la fe. Pídele perdón a Dios por eso, porque nada de lo que uno le pasa es casualidad. Me tomé ese espacio, lloré mucho ese día y a los días dije, yo necesito confesar. Mi cirugía fue un 24 de abril y el día anterior yo no creía en la confesión y el día anterior yo dije, debe haber una iglesia cerca a mi casa. Fui, encontré un sacerdote y le dije, padre, debo confesarme, me confieso y cuando yo termine de confesarme, él levanta los ojos y cuando él comienza a hablar, yo no les puedo explicar, pero yo vi a Jesús a través de los ojos de él y él me dice, Karen, vamos a hacer una oración. Señor, te pido que los médicos que atiendan a Karen sean creyentes y que esos médicos a ella sepan que lo que están haciendo no es por ellos, sino que es un don de Dios. Ve tranquila que Dios tiene todo bajo control. Y de verdad, eso me dio a mí una paz. Me vine para mi casa y el día antes de la cirugía me miré al espejo y le dije, Señor, como hizo Jesús, él sabía por la prueba que iba a pasar. Yo no quiero este cáliz. Yo no sé si tengo cáncer, yo no sé si voy a volver a tener voz, si no voy a tener voz, no sé. Yo no te voy a pedir sanidad, yo solo te pido que no me dejes sola y que me demuestres que estás al lado mío todo el tiempo, porque yo te necesito sentir, no me vayas a dejar solita, porque no importa la prueba, pero que tú estés. Me voy para la clínica, cuando estoy acostadita, em, las auxiliares, mucho amor, era una ternura impresionante desde el vigilante, y yo sentía como el ambiente diferente. Es que las clínicas son un poco hostil. Y de pronto cuando ya me preparan, se coloca detrás de mí la cirujana y dice, Dios y la Virgen, te entregamos esta cirugía, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos tuyos. Amén. Ven. Y yo dije, Señor, me estás demostrando que tienes todo bajo control. Cuando ya me hacen la cirugía, yo estoy acostadita, una enfermera le está entregando a la otra y me comienzan a sobar la cabeza. Y le dice una a la otra, ella iba para una biopsia, pero no fue necesario porque no era cáncer. Pero yo todavía no podía abrir los ojos. Yo trabajo en el área de la salud, nunca había visto una enfermera entregándole el turno con amor a otra enfermera y tratando con amor, así como me estaban tratando a mí. Ahí entendí que era el amor de Mamita María. Y llega la anestesiólogo, que por lo general los anestesiólogos después de una cirugía no se acercan a ti. Llegó la anestesióloga y la cirujana tan emocionadas. Mamita, no es cáncer, va a haber un proceso, pero no es cáncer. Me voy para mi casa, no puedes hablar por 9 días, no puedes toser, no puedes gemir, no puedes llorar, no puedes tener ninguna emoción. Entonces fueron 9 días en mi habitación eh, orando, orando en contemplación y comencé a hacer la consagración a Jesús por la Virgen de los 33 días y mi incapacidad duró exactamente esos 33 días y mi consagración fue el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo. Entonces nada va siendo casualidad. Cuando yo estoy haciendo mi consagración y mis oraciones como no podía hablar, porque no podía hablar, recuerden que no podía hablar, yo me desconecté de todas las redes sociales, yo no contestaba a WhatsApp, o sea, Dios me cogió para mí, para él solito. Comencé a orar y en una oración Dios me revela en sanidad. Yo estaba arrodillada y comienza como una película a verse toda mi vida, las veces que yo he pasado dolor y sufrimiento, pero que también he pecado. Y entraba una mano y me sacaba. Y sentí esa voz de él cuando me dijo, tú nunca has estado sola, yo siempre he estado aquí, aunque has entristecido mi corazón. Y ahí recordé cuando yo le dije a él, ¿por qué me han dejado sola? Cuando me había dado la crisis del Señor. Comencé en esa oración cuando ya yo podía hablar, me daba miedo, no quería hablar y hice el ejercicio con mi hijo, que aquí lo estoy resumiendo.
Le dije, tengo que ir a misa, tengo que ir a misa. Tenía una cosa ferviente en mi corazón que yo tenía que ir a misa, que tenía que comulgar. Comencé a entender el tema del Santísimo más claro, con más claridad, porque a mí me hablaban del Santísimo, pero yo no entendía. Y yo unos meses antes me había inscrito porque pensé que uno tenía que sacar cita para ir al Santísimo, ¿sí? Entonces yo me inscribí por internet y yo dije, ay, no me aprobaron si iba o no. Y me dijeron, no, es que eso es libre. Aquí en Barranquilla hay un Santísimo de adoración perpetua, 24 horas. Y vamos a ver que yo escogí un horario y me llaman y me dicen, Karen, es que tú escogiste un horario, tú quieres adorar. Y yo, ¿cómo es eso de adoración? Dios sabía que si a mí me hubiesen dicho es adorar, yo no lo hubiese hecho. Entonces, fue por esa manera y yo comencé a ir al Santísimo. Eso pasó antes de la cirugía. Yo comencé a ir al Santísimo, pero yo miraba y yo no entendía qué era lo que se miraba ahí. Yo no entendía nada, 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 nada. Cuando a mí ya me operan y yo comienzo a tener esa oración contemplativa y meditativa, ahí entiendo que es el cuerpo de Cristo. Y comienzo a ver todos los testimonios habidos y por haber de Regálame tu historia. Y eso comienza a transformar mi corazón. Comienzo a ver unos testimonios de las hermanitas de la Sagrada Familia de conversión. Y eso comienza en mi corazón y dije, Señor, ¿cuál es mi vocación? Comencé a investigar mucho sobre las vocaciones, hice un test y me salió que mi vocación era laica y dije, necesito hablar con un sacerdote. Con este mismo sacerdote voy donde él, le digo lo que estoy viviendo y me dice, bueno, vamos a hacer la consagración, la oración, el día que toque hacerla, me dijo, Dios te está revelando muchas cosas y hay dos cosas que debes tener en cuenta, disposición y docilidad. Y eso lo has tenido. Y si lo sigues teniendo, Él te va a seguir revelando. Yo le dije, Padre, en esa oración que hice de sanación, Dios me reveló cosas de mi infancia que yo no sabía que a mí me habían pasado y que pude saber, entender por qué tenía esas heridas en mi corazón. Y se las conté a Él. Y Él me dice, yo no me acordaba de eso, yo era muy niña, no podía acordarme de eso y Dios me lo reveló. Mm, el 13 de mayo que hago mi consagración, yo digo, pero es que como yo sé que de verdad estoy consagrada, o sea, todo lo que tú me has demostrado, pero como sé, cuando yo estoy orando, me da un fervor en mi corazón en orar por los sacerdotes. Y comienzo a orar en voz alta por los sacerdotes y los que se me venían a la mente y los que me habían venido acompañando sin ellos saber. El padre Justo Berrío, el padre Osvaldo, que uno comienza a indagar en el YouTube. Sirve para muchas cosas, no solamente para ver. O sea, uno cuando de verdad comienza el Espíritu Santo te va mostrando. Y cuando yo abro mis ojos, mis manos estaban llenas de escarcha. Y así duré 3 días. En el día yo no tenía mis manos escarchadas, pero en la noche cuando yo comencé a orar, mis manos se ponían con escarcha. Era una escarcha plateada. Entonces, mi hijo veía todo eso. Como mi hijo vio que yo era cristiana y después ya no era cristiana, sino católica, él dijo, no, yo soy ateo o agnóstico, a mí nada con Dios, entonces pues es un enredapita. Y uno, cuando tiene hijos, a veces nos olvidamos en nuestro proceso de conversión que ellos también están ahí en ese caminar. Entonces mi hijo se volvió muy duro de corazón con las cosas de Dios, muy, muy duro. Y cuando él vio mi proceso médico y él vio las manos escarchadas, me dice, entonces sí, como que sí existe Dios. Y yo comencé a hacer, me hice sacerdote a la consagración por Jesús a la Virgen con lazos de amor mariano. Búscalos. Y los busqué. ¿Y cómo lo encontré? Una persona una vez estaba, un arroyo se le estaba llevando, yo ayudé a intervenir, salió la persona, nos quedamos los contactos y a los meses me di cuenta que ella era de lazos de amor mariano. Y ella fue la que me ayudó a contactarme para entrar allá, para mirar cómo era todo el proceso. Eso fue muy difícil volver a trabajar con mi voz así. En agosto yo voy a un retiro de renuncias de la consagración y estando en el retiro de renuncias, yo decía, pero Señor, yo he renunciado a muchas cosas, entre esas que ya yo no quiero ascender en mi trabajo. eh, yo tenía unos estándares en la parte laboral que cuando escucho tu testimonio, Ana, me recuerda cosas mías. Yo decía, yo ya no quiero eso. Yo hice una evaluación de desempeño y le dije a la persona, a mí ya no me interesa. Lo que me quita el tiempo con Dios no me interesa, porque lo que yo acabo de vivir en este mes que Dios me ha revelado, yo quiero servirle a Él.
es lo único que quiero. Y me voy a ese retiro de renuncias y orando, eh, veo un cielo muy azul y un rayo grandísimo y comienza a formarse la imagen de la Virgen María hasta acá. Y veo con mucha claridad, la persona que estaba hablando me dice, tú te levantabas, yo estaba orando con los ojos cerrados y yo me levanté temblando. Y ahí descubrí algo que dice el tratado de la devoción y entendí por qué la Virgen María y todo lo que me estaba pasando. Dice que para reconducir y recibir amorosamente a los pobres pecadores y desviados que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica, que esa gracia la recibimos de María, que María debe brillar, porque María en estos últimos tiempos es la que reconduce a los pobres pecadores desviados para que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica. Entonces ahí entendí Belleza. por qué yo estaba volviendo a la iglesia. Yo no sabía, y yo decía, pues yo no estoy, ¿qué tanto puedo renunciar yo, Señor? Uno a veces tiene esa soberbia, ¿verdad? Y eso fue el 10 de agosto, el 11 de agosto. Y el 12 de agosto me llama mi tía y me dice, papi está mal. Y hago una videollamada y veo a mi papi, que es a mi abuelo, y yo digo, papi se va a morir. Yo no sabía a la renuncia más grande que era la que me iba yo a enfrentar. Yo me voy para la clínica en la tarde y apenas yo lo veo, le digo a mi tía, yo desde el año pasado, como yo venía en este proceso de conversión del 2023, después de Maús, yo les comencé a hablar a mi familia, entonces mi familia comenzaba a ver el rosario, y le dije, tía, le estás colocando el rosario a mi abuelo, le hiciste la coronilla hoy, lo oraste, mi abuela oró, y me dice, sí, nena, pero estos 2 días no, o sea, él no quiere comer. Cuando yo entro y él me escucha la voz, le digo, tranquilo, papi, porque él se agita y comienzo a orarle la coronilla. Él tenía la cara así, como tensa, y cuando yo le comienzo a orar la coronilla, él comienza a llorar. Y me dice mi tía, él no cierra los ojos desde ayer, lo único que él hizo fue persinarse. Cuando él lo pasan al cubículo, entra el médico y me dijo, ¿cómo hicieron para que cerrara los ojos? Yo le dije, doctor, ¿usted cree en Dios? Me dice, sí. Papi está teniendo una batalla espiritual, porque él se va a morir. Yo no quiero que a él le hagan nada invasivo. Háganle lo médicamente necesario para que tenga una muerte digna, pero denos a nosotros el chance de visitarlo para cuidarle su alma. Es lo único que yo le pido. Y el doctor me quedaba así mirando y me dice, pero nosotros no somos Dios para decir que alguien se va a morir o no. Pero yo lo conozco y yo sé en mi corazón que él se va a morir. Él venía con Alzheimer. Yo tenía que dictar una charla, me fui a trabajar en la noche porque en la noche tenía un evento con mi corazón en la mano. Nadie se dio cuenta en esa actividad porque yo era la que dictaba la charla. Y el día siguiente le pedí el favor a varios médicos y yo me iba muy temprano a trabajar, 5:45, 5:50 de la mañana yo estaba ya trabajando para terminar a las 3 e irme para la clínica. Pero mi afán era llegar a orar. Y todos los días, desde que me pasó todo esto, entendí lo del Santísimo. Y ya yo había entendido lo de la misa, ya yo había entendido que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, que esa vino se convierte en la sangre de Cristo. Y eso era un afán en mi corazón que yo necesitaba decírselo a todo el mundo, que si nosotros supiéramos que eso es así, no faltáramos ni un solo día a la misa, que la misa lo importante no es lo que dice el Padre, que sí es importante, pero lo más hermoso es ese milagro, que María dijo sí para que nosotros pudiéramos recibir a Jesús, que en nuestra humanidad nada lo podíamos hacer sin Él. Y ese era mi afán, llegar allá y orar y decirle todas esas cositas a papá. Y yo sí el rosario, cada vez que hacíamos el rosario, él lloraba. Yo hablé con el sacerdote y le dije, padre, necesito que alguien le dé la unción de los enfermos a mi abuelo. Y aquí cabe resaltar que él se conecta con otro sacerdote, el encargado, y ese sacerdote, sin dudarlo, fue y le dio la unción. Y cuando él está dándole la unción a papi, la luz de la clínica de la habitación se prende y se apaga sola. Y el sacerdote se queda así y de pronto el televisor se prende solo. Y el sacerdote agarra su escapulario y la Biblia y ora en un momento así y en voz alta comienza a decir el Padre Nuestro. Y papi estaba tenso y él voltea y cuando se mira a los ojos con el sacerdote,
se le salen sus lágrimas y el sacerdote con sus ojos aguados, orando el Padre Nuestro, mirándolo a los ojos. Estamos hablando de un señor de 89 años con Alzheimer que entendía el Padre Nuestro y que lloraba. Y la cara inmediatamente a él se le quitó lo que tenía. El Padre me dijo, es una lucha espiritual. Y ahí entendí que en la muerte tenemos esa lucha y en la vida también, que nuestro corazón está dispuesto, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y comenzamos a orar. Y yo le decía, tía, tenemos que orar, seguir orando, pero yo veía que él no se iba, ¿sí? Yo decía, algo lo retiene. El sacerdote me dice, Karen, porque es que tú no puedes orarle con ese dolor, porque él te reconoce. Eh, tienes que renunciar. Entonces entendí el retiro y entendí esa luz que había visto. Y yo decía, Dios mío, el hombre que me enseñó mi primer amor, el hombre que me ha tratado con más dulzura y amor en la vida. Y estoy yo en una reunión de trabajo y apenas se desconectó esa reunión, yo tenía una ansiedad que esa reunión se acabara porque yo decía, Señor, mi papi se puede morir en algún momento y yo no he orado con él porque yo estaba sola con él en la habitación. Me entra una llamada de una persona, un profesional que nunca había hablado con ella y le digo, no te puedo atender por esto y esto. Y ella me dice, Karen, ora con calma y con tranquilidad. Yo duré 16 años con mi papá en coma porque yo tenía un egoísmo de entregárselo a Dios. Tienes que decirle a él que él ya se puede ir y que él ya te dio todo para que él se vaya tranquilo. Y él me apretaba duro, duro la mano. Y mi mamá me decía, ¿no será que te quiere decir algo? Ella me decía días antes. Y le pregunté, como estaba sola con él, le dije, papi, si tú lo que me quieres decir es que me amas, apriétame la mano 2 veces. Y él me la apretó 2 veces. Y comencé a orar en nombre de él y en mi nombre. Entonces yo le decía, yo, William Roberto, pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuando yo decía algunos pecados, él se le encharcaban sus labios, o sea, sus ojitos, y en nombre de él. Y le dije, papi, tus hijos, con las personas que de pronto él sentía, que el padre me decía, hay alguien, algo que él debe perdonar y sanar. Él abrió sus ojitos y me sonrió y le digo, yo voy a tratar de portarme bien para volvernos a ver en la eternidad, papi. Él tomó aire, lo expiró. El sacerdote me dice que eso es expirar el espíritu. Pero en ese momento él no falleció porque yo me alteré, porque yo pensaba que él se iba a morir. Entonces me acordé de lo que iba el sacerdote y le dije, Señor, yo no estoy preparada para que él muera delante de mí. Recibió mi tía el turno, fue un jueves, y yo de ahí para el Santísimo. Yo todos los días me iba al Santísimo desde que a mí me operaron. En ese lugar, Dios me revelaba todo, todo. Pero yo ese día llegué y me arrodillé al frente del Santísimo, no en una banquita, no, sino al frente, que yo casi que lo sacaba de donde él estaba, y me arrodillé y lloré con tanto dolor, grité en ese lugar que es tan sagrado, ¿verdad? Pero era un dolor y yo ahí le decía, Señor, en silencio, pero con mucho llanto, le decía, te entrego a mi papá. Perdónale sus pecados. Gracias por esto. Y comencé a soltar, a soltarle y a mirarlo y a alabarlo y a darle gracias, pero lloraba mucho. Cuando yo me levanto de ahí, había un charco de mis lágrimas. Y uno de los adoradores me entrega un papelito y dice, lo que le has pedido al Señor ha sido contestado. Y yo me llevé mi papel. Y el viernes 16 yo estoy conduciendo muy temprano y sentí algo en mi corazón como si me lo arrancaran, una cosa profunda en mi corazón. Y le dije, Señor, hoy me toca el turno con papi en la noche. Dame el regalo que él fallezca hoy y que no le hagan ninguna otra intervención mañana. Te lo pido. Yo sé que si hoy 16 de agosto papi fallece, el regalo que me estás dando es que lo has recibido en tu reino. No permita, Señor, que a él le tengan que hacer algo más invasivo. Y a los 20 minutos, yo estoy hablando con mi hermana por teléfono contándole eso y le decía, nena, yo siento un vacío aquí, yo siento algo que se me está arrancando y hablando con ella, que es diferente contárselos a ustedes a alguien que está viviendo la experiencia y dice, esto es real.
me llega un mensaje a WhatsApp que papi se había muerto. Y eso para mí fue como, Dios mío, me calmé, tomé agua, le pedí al Espíritu Santo serenidad, llegué y cuando me lo muestran, mis tías estaban llorando mucho y les decían, no, esto no es momento para llorar, esto es momento para que oremos, porque Él está transitando en estos momentos, se tiene que encontrar con nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer la coronilla de la misericordia. Y se unieron otras enfermeras y comenzamos a hacer la coronilla. Y a mí me tocó reconocerlo, el Señor me dio, Papito Dios me dio la fortaleza para hablar con el tanatólogo, decirlo cómo quería que lo arreglaran, que lo tuvieran bien lindo. Y cuando estábamos en la funeraria, comencé a hacer el rosario. Y en ese rosario había en la otra habitación alguien que lloraba muy, muy fuerte. Yo le decía, este misterio lo vamos a entregar y vamos todos a orar para que Mamita María le consuele el corazón a esa persona, esa mujer que está allá llorando. Ana y Ale sí que estamos haciendo el rosario. Ella no nos podía escuchar, pero nosotros escuchábamos sus gritos y ella dejó de llorar. Hice ese rosario y cuando terminé el rosario, varias personas se me comenzaron a acercar y me decían, yo nunca había estado en una funeraria, en un velorio, donde se sintiera tanta paz. Yo no había entendido que el rosario se hacía de esta manera. Tú te diste cuenta que la señora de al lado, cuando todos comenzamos a orar, dejó de llorar. Yo le decía, sí, porque aquí está Dios. Dios es amor. Entonces, por eso les decía, como ahorita que hablamos, que mi testimonio ha sido mi testimonio, o sea, lo que he vivido. Eso sucedió así. Yo lloré mucho ese día, le conté a mi mamá, eh, abuela, y ella me decía, no me vayas a dejar solita, nena. Pero yo ya la veía tan triste. Yo le decía, Señor, dame esa confianza de que Él está contigo, que tú lo has recibido en tu reino. Ese día su ataúd, yo nunca había visto y a él le pusieron al Sagrado Corazón de Jesús en su ataúd. Y cuando cerraban la tapa, le quedaba el Sagrado Corazón de Jesús en su rostro. Lo enterramos sábado. El domingo, para lo único que me dio energía fue para ir a misa. Y voy a misa y siempre estaba María y San José. Y yo le había orado, Señor, aliviame este dolor y dame todas confírmame que tú, papito Dios, le has perdonado los pecados a papi, por favor. Y cuando encuentro en la misa, ya no estaba San José, sino el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces eso comenzó a ser muy revelador. Yo me voy de viaje y no tomo mis días de licencia de calamidad. Y eso fue un martes, yo cerraba mis ojos y veía a papi feliz, pero veía a mami, a mi abuela, así, triste. Y yo decía, ay Señor, mami hacía mucho tiempo no iba a misa y un mes antes que esto pasara, ella se quedó conmigo unos días, yo la llevé a misa, se confesó, comulgó todos los días, la llevé al Santísimo y yo le explicaba que era el Santísimo, hacíamos el rosario, ya veníamos con el rosario y todo esto desde el año pasado, pero ese tiempo que se quedó conmigo, que ella no había comulgado hace 30 años, imagínate, y la llevé a comulgar y todos los días. Y ella me decía, ay, me quité este peso que tenía en mi corazón. Y yo le digo a mi mamá biológica, mami no va a aguantar esto. Al día siguiente llega el WhatsApp, mami se puso mal. Y yo le digo a mi tía, muéstrame cómo está mami. Yo estaba en Cartagena y ellos en Barranquilla porque yo me había ido de viaje a trabajar porque no tomé mis días de licencia. Y me dice, no, ya está en la clínica. Hablo con el médico y me dice, entró en malas condiciones, la tuvimos que invadir vía aérea, tiene mal pronóstico, vente ya. Y yo ahí sí me volví loca. Comencé a llorar y a gritar porque lo único que yo recordaba era que ella me dijo, no me dejes sola. Y yo me había ido para Cartagena conduciendo. Y uno no debe hacer esas cosas porque cuando tú estás en el dolor, tú estás en piloto automático y yo pensaba que yo podía ir haciendo mis cositas y no había nadie que me regresara. Y adivinen quién fue la que me regresó, la esposa del papá de mi hijo. Entonces mira todo lo que Dios iba haciendo en medio de la sanidad de nuestra relación. Ella fue la que llegó a Cartagena, me trajo, me llevó a la clínica y en el camino ella me iba hablando y me decía, ella te va a esperar, tranquila que ella te va a esperar. Y para mí era una pesadilla porque mami no estaba enfermo. Hay diferentes tipos de duelo. El duelo en el que tú tienes un familiar enfermo, te va a doler, pero vas haciendo el duelo.
pero el duelo de una muerte repentina, y si es una muerte violenta o si tú nunca viste el cuerpo, los duelos son muy diferentes. Yo llego a la clínica y no me dejaban entrar y yo saqué mi rosario y le digo a los vigilantes, yo lo único que les pido es que me dejen entrar para orar por ella, por favor, solamente eso. Y ellos se quedaron mirando y me dijeron, bueno, entra. Y alguien habló, una amiga habló con personas de allá, de la clínica, y les contó la historia. Y era la misma clínica donde hacía 4 días había entrado papi, donde había muerto papi. Los médicos se dan cuenta, algunos me reconocen, autoriza a una profesional que entra ya a entrar a las 7:30 de la noche que no dejan ingresar a nadie. Y yo ingreso, la veo y me dice, tiene muerte de tallo cerebral. Y cuando yo comienzo a orar y a hacerle la coronilla y la misericordia, a ella se le comienzan a salir las lágrimas. ¿Qué Mm. explicación natural hay para una persona con muerte de tallo cerebral pueda llorar? Yo salgo, al día siguiente vuelvo y entro a las 11 de la mañana, vuelvo y la oro, vuelvo y hago la coronilla y ya del otro lado le sale la otra lágrima. O sea, no fue del mismo lado que de pronto uno dice es un líquido, no, le sale la lágrima. El doctor me explica, yo no entendía muchas cosas, o sea, sí las entendía, pero no las quería aceptar. Y después el médico me dice, mira, después de que ella habló contigo y que entraron aquí, la vieron, ella le vinieron los signos vitales. Normal, yo le dije, pero yo no quiero que mami quede así, a ella no le gustaría eso. Doctor, háblame claro. Y hablo con un amigo mío médico y me dice, son las 3 de la tarde, Karen. La ventana de muerte de tu mamá es de 10 a 12 de la noche. Ella no te va a amanecer. Ves a dormir, ves a descansar, porque van a venir días largos, duros. Ella lo primero que le va a pasar es esto y esto y esto. Me explica médicamente lo que va a suceder. Yo me voy a dormir, regreso. En esa clínica me dejan entrar. Y cuando yo, ya son más o menos las 10 de la noche, yo estaba viendo el reloj. Son las 8, son las 9, son las... Sí, ya se está acercando la hora. Y yo ese dice el rosario. Yo creo que con más dolor que yo he hecho un rosario ha sido ese. A mí no me importaba los que me vieran alrededor. Yo arrodillada, pero yo nunca pedí sanidad. Yo le pedía a Dios, era la salvación de ellos. Y todo el tiempo yo les oraba a ellos para que el Señor les perdonara sus pecados. Esa era mi única preocupación. Y llega un señor con una señora y un niño. Y ese señor me ve orando y se me acerca y me dice, ayúdeme a orar, lleno de sangre. Y me dice, ese es mi único hijo y le acaba de caer una bala perdida. Ayúdeme a orar. Y él se me pone al lado y esa sala era un caos y yo comencé a orar y por ese momento se me olvidó mi dolor y comencé a ver el dolor de él. Y comencé a cantarle Espíritu de Dios. Y él como que iba descansando y me dice, siento paz, hermanita, hoy va a pasar algo malo. Y yo le dije, hoy va a pasar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no es siempre la que queremos, pero sí la que necesitamos. Tu hijo es un regalo de Dios. Y ahí mismo le dan la noticia que el joven falleció, 16 años, se graduaba ese año y era un muy buen estudiante, era un muy buen niño. Fue muy doloroso ver esa escena, pero ahí Dios me mostró que mi mamá estaba muriendo con un ciclo natural de la vida, ¿cierto? Todo cae en calma, todo tranquilo, limpian todo y sale un enfermero y me dice, familiar, sí, ya se murió mami, me dijo, no, pero tienes un regalo. Ella entró en paro, ya yo sabía porque a mí me habían explicado todo lo que iba a pasar. Tú vas a estar ahí con ella. Cuando yo entro, yo no pude orar. Ella estaba muy tranquila, yo no pude orar. Y comienza ese enfermero a orar y a hacer como la coronilla. Y lo que yo había hecho afuera, Dios me lo devolvió ahí adentro. Y él me dice, es tuya, Karen, agárrale su manito, órala, ella te está escuchando, es el momento. Y yo comencé a orar, cerré mis ojos y comencé a escuchar cómo apagaban los equipos. ¿Qué vi yo en ese proceso? El amor de Dios, unos médicos amorosos, respetuosos. Ese día entendí todo lo que vive un médico. O sea, ese día fue que a veces nosotros no pensamos en ellos. Unos días antes, el día anterior,
Yo le escribo al mismo padre, padre, mi mamá, ¿cómo así? Ya voy para allá. Ese sacerdote fue inmediatamente a darle la comunión, la unción de los enfermos. Y ahí resalto lo importante del llamado que se le hace a un sacerdote a darlo. Y como ellos a veces tienen tantas ocupaciones, ¿verdad? Y no siempre es tan fácil que ellos lleguen. Y la misericordia que yo había recibido, que ella recibiera esa unción. Vivimos todo el proceso de que bueno, se entierra, todos en la clínica se dan cuenta que son las mismas personas, pero yo estaba muy serena, muy tranquila. Y los vigilantes estaban muy afectados. Y era porque el niño que había fallecido, el papá de ese niño trabajó en esa clínica. O sea, ellos lo conocían. Y Dios me utilizó ahí para evangelizar. Y uno de mis apostolados es que yo tengo estampitas, mensajitos, y las personas se los doy y el Espíritu Santo me va mostrando. Y en ese momento eso fue lo que yo hice en medio de mi dolor. Eso fue lo que el Señor me mostró hacer. Y de ello fue quien yo recibí el pésame, quienes me ayudaron. De verdad que en esa clínica fueron muy, muy amorosos. Se tomaron el tiempo para todo, cuidaron cada detalle de la muerte de mami. Y yo a los 4 días de esto me voy para el Santísimo. Yo iba todos los días, pero a los 4 días de ir allá, ese día me quebré mucho. Y yo lloraba y yo estaba así y yo lo miraba y yo le decía a Jesús, cuando mami me hacía esto, le comencé a contar mi infancia. Y se para una señora y me pone una mano aquí y otra acá. Y me comienza a hablar en lenguas. Y me dice, em, tú eres la consentida de Papito Dios. Dios me dice que estés tranquila, que tú eres la niña, la niñita consentida de Dios, que tú eres la niñita consentida de tus papás. Y yo me volteé y le dije, mis papás se murieron hace 4 días, o sea, ella cómo lo podía saber. Y me dice, y Dios me dice que te rasque la cabeza. Y mis papás me rascaban la cabeza para dormir. Eh, Entendí que Dios ahí estaba ahí, que lo que yo le había pedido que no me dejara sola, no importa lo que pasara. Mi hijo viendo todo esto, me dice un día, mami, me voy a bautizar y voy a ir a un retiro. Voy a ir al retiro de jóvenes. El que era ateo, agnóstico, en medio del dolor, pasa eso. Y él se va a un retiro y yo dejo un hijo y me llega otro hijo. Un hijo lleno del amor de Dios, un hijo que me dice, ya entiendo por qué me decías que yo tenía que ir a un retiro, porque todos los jóvenes deben ir a un retiro, porque tenemos que buscar de Dios. Un niño que a veces yo lo llamaba, ¿dónde estás? Estoy jugando, lo que sea, es un buen niño, pero lo apartaba de Dios y yo le llamaba hijo. Ahora yo lo llamaba hijo, ¿dónde estás, mami? No te podía contestar porque estaba en el Santísimo. Eh, Mami, vamos a hacer el rosario. Mi hijo no se persinaba y verlo cómo se agacha, tiene 19 años, a recibir la bendición, cómo podemos tener conversaciones. Y me comienza mi tía a decir, la que es cuidadora, era cuidadora de mí, estoy yendo a la hora santa. Y mamá, estoy yendo a misa. Comienza a darse todo esto en medio de la tribulación, ¿no? Eh, y, y el sacerdote, le digo al sacerdote, y tengo mucho, mucho dolor, mucha, mucha, mucha tristeza. O sea, es una tristeza profunda porque yo no podía procesar las dos muertes y me tocaba ir a trabajar. O sea, me tocaba ir a trabajar sin poder ir a trabajar. Y como andaba a veces en esa situación, un día me estrellé en el carro. Entonces me quedé sin vehículo y me tocaba eh, trabajar de esa manera. Y estando un día durmiendo después de hacer el rosario, sueño con ellos. Y están ellos dos con esa luz que yo había visto el domingo antes de que les pasara todo a ellos. Y están los dos sonrientes. Y yo le digo, mami, pero si ustedes están muertos. Sí, mijita, por aquí estamos. Y le digo, mami, ¿qué me faltó?
¿qué me faltó? ¿Qué no te di? Y me dice, no, mija, a ti no te faltó nada. Yo le decía, sí, mami, tú me dijiste que te dejé, que no te dejara sola y yo te dejé sola. Y papi suelta una risa y me dice, a ti no te faltó nada. Tú nos diste todo. Y de a mí se me sale una lágrima y le digo, papi, a mí me duele mi corazón, me duele. Yo tengo un dolor, los extraño todos los días de mi vida. Y él me seca las lágrimas y me dice, yo lo sé, mijita, pero nosotros estamos bien, estamos tranquilos, estamos juntos y estamos felices. Y a ti no te faltó nada por darnos. Ay, bendito. Cuando yo me levanto, eran las 3:20 de la mañana y estaba en la alabanza, que yo casi no pongo y estaba esa alabanza. En la duda confía, en la prueba confía, en la tormenta confía, Dios tiene el control. Y yo me levanté y eso para mí fue como liberador, como, Señor, gracias. O sea, yo necesitaba ese abrazo, lo sentí físicamente, o sea, igualiticos, igualiticos, yo lo sentí, piel, aroma, todo, 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 todo igualitico, fue una cosa impresionante. Voy donde el sacerdote, le cuento, el padre Álvaro Verdejo, no sé si va a ver, pero él ha sido un instrumento de Dios, yo creo que él no tiene ni idea, y yo le cuento todo esto que estoy viviendo, y le digo, yo estoy lista para servir en la pastoral de la salud. Y comienzan en un momento a buscar y me reciben en la pastoral de la salud. La iglesia, parroquia donde yo asisto, fue destruida en algún momento, ahora la están construyendo y eso nos ha enseñado a la humildad, porque nos toca la misa en ciertos lugares, no en el templo. Entonces uno va entendiendo que no es el templo, que Dios está ahí, a respetar esa misa, ¿cierto? Esa consagración para mí, eso es un momento tan especial y tan único. Y me reciben las hermanitas medios, le cuento el testimonio y me dicen, vamos a arrancar con una clínica. Y me llevan a una clínica que queda acá cerca y nos dejan entrar a esa UCI. Y en UCI ese día había muchos enfermos como mami, inconscientes, entubados, y es un choque fuerte. Y los familiares deciden que sí podemos orar en cada cubículo. Y la coordinadora me dice, el Espíritu Santo me dice, Karen, ora tú por los que están inconscientes. Y comienzo a hacer eso, a orar por ellos en nombre de ellos. Yo es el nombre fulanito de tal, yo te pido perdón, Señor, por esto, por esto y por esto. En una de ellas sucedió que la hermana me dice que está apretando la mano, él te está escuchando. Entramos a otro cubículo y la esposa del muchacho, cuando salimos, nos dice, nos acompañan mañana a orar y hacer un rosario. No les sabemos explicar, pero la oración que sentimos mucha paz. Y nosotros hacemos un live y queremos que ese live sea escuchado y sentir esa paz. Esta paz la tienen que sentir los demás. Y la coordinadora de la pastoral dice, sí, claro, vamos a otro lugar y la señora estaba totalmente dormida. Así fuimos a los días, como a los 4 días, y el que había levantado la manito estaba ya estubado. Y la hermana comenzó a contarle, decía, ellos fueron las que vinieron, que oraron, que oraron por ti. Y entonces, ¿quieren que ore otra vez por ti? Él decía, sí, como podía en sus fuerzas, y oramos por él. Em, y el otro muchacho, yo le decía, fuimos al live y fuimos al gimnasio, oramos. Cuando terminamos esa oración, se sentía una gracia especial en ese lugar. La coordinadora me dijo, tienes que hacerla tú. Cuando terminamos, yo me sentí era como cansada, como que sí. Y yo la abracé y le digo a ella, él se va a morir. Yo lo vi, él se va a morir. Él está en la cama y él se va a morir. Él al día siguiente falleció. Y hablé con la hija ese día y le dije, él te está esperando, ves a hablar con él. ¿Qué oré yo? ¿Qué hice en el rosario? No lo recuerdo, porque yo todo el tiempo lo hice con mis ojos cerrados, sí, pues no lo recuerdo. Era el Espíritu Santo. Y la otra señora que estaba acostadita, cuando la volvemos a ver, puede abrir los ojos. Y ella, como yo era la que estaba más cercana, me veía y me dice, mi coordinadora me dice, ahora, yo me acercaba donde ella
cada una hemos identificado los dones que tenemos y una puede orar en este. Había lugares donde yo decía, no, aquí, aquí ora Mari. Y era en un orden íbamos, ¿no? Y ella me mira, yo me la quedé mirando a los ojos y yo la miraba y oraba y comencé a orar en nombre de ella pidiendo perdón. Y ella a los 2 días falleció y yo comencé a hacer memoria. Mi mejor amiga falleció y Dios me puso ahí en su lecho de muerte para orar por ella. Mi tío, cuando le dio el derrame, mi mamá no entendía por qué ya no se iba y yo no sé, en ese momento todavía no estaba en las cosas, Dios le dijo, colócame el teléfono en altavoz y yo por el teléfono comencé a orar y él lloraba, se le salían sus lágrimas y al rato falleció. Con el abuelo de mi hijo tuvimos ese caminar con mis abuelos y entendí que yo le cumplía a mami cuando ella me dijo no me dejes sola. Ella no estuvo sola, yo estuve ahí hasta el último minuto que ella estuvo en este plano. Entonces, eso fue revelador, por eso lo entendí yendo a la clínica a orar y cómo Dios nos va utilizando en los dones y talentos y lo que me había dicho esa mujer en el Santísimo que yo no había entendido. Ella me dijo, hay un don especial y tú debes seguir orando por los sacerdotes y por las almas. Ese es un don, eso es, Dios lo tiene para ti. Es un propósito para ti. Y yo ahí comencé a unir como, ya entiendo por qué me pasaba esto. Si yo iba a un lugar y veía a alguien enfermo y decía, ya oraron, sin estar como en el tiempo de la iglesia. A los días, yo, bueno, voy a la clínica y me dice la coordinadora pastoral, ahora vamos donde unos abuelitos. Entonces, en esos días voy donde unos abuelitos y, y veo unos abuelitos muchos solos, enfermos, solitos. Y ahí comencé a entender la misericordia de Dios, cómo nosotros a través de esos pequeños actos vamos dando amor y paz a otras personas, siendo instrumentos. Eh, no sé, inmerecido para mí, Dios, viendo, no sé, que ha visto Dios en mí, en medio de tanto equivocaciones, errores, eh, y me ha escogido para eso. Hoy en día, cuando hay personas que me dicen, tú me diste tu número un día por teléfono, ¿te acuerdas que me entregaste una tarjeta? Y yo me quedo, estoy yendo al Santísimo y me ha revelado esto y esto y esto. Estoy siendo adorador en el Santísimo de tal hora a tal hora. Eh, escuchar de mi mamá, estoy yendo a misa, entenderlo. Pero venía diciembre y para nosotros diciembre yo decía, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo se come? Vivir una Navidad y un fin de año sin la gente que tú amas. Hay de sillas vacías. ¿Cómo lo vamos a vivir? Y yo en el lugar donde estaba trabajando, yo estaba haciendo ya una renuncia como silenciosa. Y yo necesitaba dedicarme a las cosas de Dios. Necesitaba dedicarme a las cosas de Dios. Y no me sentía como tan plena en ese lugar. Y comencé a hacer mi rosario, los 46 rosarios del- de, de la Virgen de Guadalupe, que se acaba el 12 de diciembre, que uno. Y el 5 de diciembre dejo de trabajar en el lugar donde estaba trabajando y eso fue un regalo del cielo porque al día siguiente me voy a hacer todos los exámenes médicos porque después de la muerte de mis abuelos me salió un pólipo en el intestino, estrechamiento para comer, una gastritis, se me dilataron las pupilas y me dicen los médicos, tienes, puedes tener una enfermedad autoinmune y me da el tiempo para ir al médico, pero yo tenía mucho temor porque yo decía, eh, Dios mío, si estoy enferma, ¿cómo voy a volver a trabajar en otro lugar? Yo les estoy hablando de un año donde tuve COVID, donde tuve un pólipo en la cuerda vocal, donde quedé sin voz, donde me dio una gastritis, donde me encontraron un pólipo en el intestino, donde comencé a hacer unas alergias, donde mi salud se comenzó a quebrantar muchísimo.
y lo coloqué en oración. Me comienzan a hacer todos los exámenes, me mira un neurooftalmólogo que no sabía que esa especialidad existía y me dice, usted el COVID no tiene ninguna secuela, sus nervios ópticos están perfectos. Cuerda vocal perfecta, mi cuerda vocal salió en el examen como si nunca en la vida me hubiesen operado, ni siquiera tiene cicatriz, mi cuerda vocal está perfectísima. Me miran los exámenes de sangre, no tengo ninguna enfermedad autoinmune. Estoy sana y lo único era que tenía una alergia de ciertas cosas, pero físicamente estaba sana. Comienzo a servir, comienzo a tener tiempo para servir, comienzo a sanar mi corazón. Y el 24 de diciembre, todo lo que tenía planeado, que fue por primera vez cociné, estuvo mi familia, y el 31 de diciembre le dije a mi mamá, vámonos a misa, y nos fuimos un grupo familiar. Yo nunca en la vida pensé vernos todos en misa un 31 de diciembre, era nuestra primera vez. Y fuimos a la misa y ese día el padre habló de la sanidad de las heridas y del agradecimiento en el 2024 y nos permitió tener ese momento de sanar y el pensar que iba a ser un 31 trágico. Regresamos a la casa, hicimos una cena y le dimos gracias a Dios por todas las misericordias recibidas, porque mis papitos pudieron recibir a Jesús antes de irse, reconocerlo, nos dio el discernimiento para entender el proceso en el que estábamos viviendo y que estábamos juntos y sabíamos que ellos estaban ahí, que el amor no se puede olvidar, que el amor está en las canciones, en las anécdotas, que el amor está inclusive en creer en Dios, que el amor de nuestros seres queridos es infinito y solo se olvida a alguien cuando ya no nos acordamos de ellos. Y sonaron los pitos el 31 de diciembre y no botamos ni una sola lágrima. Nos abrazamos y le dimos gracias a Dios y lo que estuvimos viendo en ese momento fue recordar las anécdotas de ellos, aprendizajes que ahora estoy viviendo, el duelo. Eh, a veces somos muy duros con las personas que están en duelo, porque lloras, porque te vistes de luto, cierra el ciclo, suelta y no respetamos el proceso. Jesús lloró, Jesús sintió angustia, pero humanamente nosotros no vamos a vivir nada si no estamos con Dios. Ya entiendo cada vez que el sacerdote me decía Eucaristía diaria, Santísimo diario. Si yo no hubiese estado en ese proceso, yo humanamente esto no lo hubiese podido vivir, no lo hubiese podido vivir. Entendí que este es mi cuerpo, en un Regálame tu historia, lo confirmé con ese hermano que dio ese testimonio, que el cuerpo de Cristo no es una representación. Cada vez que nosotros vamos a misa, esa hostia se convierte en el cuerpo y Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía, que ahí está Jesús vivo, que cuando yo voy al Santísimo y veo ese sol, ahí está Jesús vivo como el aire que nosotros respiramos y que Él ahí nos está dando todo el amor del mundo y que nos arropa, que en ese lugar Él recogió mis lágrimas, las recibió y me ha ido sanando, que me ha llevado a lugares donde hay dolor, donde hay tristeza, donde la gente se está despidiendo de sus seres queridos para abrazarlos con amor y en oración, que un duelo respetarlo en silencio es respetuoso, que tener compasión por el dolor del otro, porque nosotros no lloramos el muerto, es la ausencia, y la ausencia va pasando día a día con momentos diferentes, que en medio del dolor, si hay disposición y docilidad, Dios en medio de todo esto se ha manifestado para tener una conversión de una familia, de ver un joven de 19 años que me acompaña a misa. O sea, yo nunca me imaginé eso. Y el sacerdote un día me dijo, no le hables más a Dios de tu hijo, no le hables más a tu hijo de Dios, háblale a Dios de tu hijo. Y el día que mi hijo fue a su retiro, cuando él vino le mostré mis rodillas y le dije, mis rodillas tienen unas marcas. Y le dije, papi, eso fue en respuesta a todas mis oraciones de rodillas ante Dios, que es tu proceso de conversión. Este año se bautiza por la Iglesia Católica porque él no está bautizado por decisión propia.
mis dolores articulares que estaban en medio de mis procesos médicos se quitaron. Arrodillarme liberó muchas cosas y las batallas se libran de rodillas. Estoy todavía en mi proceso de duelo, de sanar, pero en gratitud. Le doy gracias a Dios absolutamente por todo. Si nosotros tenemos nuestra mirada en el cielo, no es que no tengamos problemas, pero se miran diferente. Y seguir en este camino de descubriendo todos los días a Dios a través de una oración, de una alabanza. Te necesito, esa alabanza, te necesito. Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, Qué porque bello, te Precioso. Karen. necesito. Precioso, precioso de verdad. Y sé que pudo no haber sido fácil porque primera vez que das tu testimonio, porque es quizás remover muchas cosas de tu historia, pero como lo decimos nosotros siempre, vas a ver la gracia de Dios más de lo que lo has visto, porque cuando empezamos a contar el testimonio, el Señor se derrama en bendiciones. No, muchas gracias Karen, de verdad, por habernos escrito, por habernos compartido ese testimonio con ese amor y con ese sentimiento, porque había momentos en que yo te estaba escuchando y sentía que me transportaba, se me olvidaba que estaba aquí grabando ese testimonio. O sea, que tú, a medida que hablabas, me hacías sentir el amor de Dios. Y de verdad, que a veces hacemos ese rosario como repitiendo, a veces no aprovechamos tantas prácticas espirituales tan hermosas que nos dan tanta paz y nos llevan al cielo. Agradecerte inmensamente, Karen, de verdad. Ya esperemos que todas las personas que vean este hermoso testimonio, pues no se queden con este regalo y lo compartan, que lo escuchen con ese amor con el que tú diste esta historia, nos regalaste esta historia. Así que bueno, Karen, esperemos a ver el Señor qué va a hacer de aquí en adelante, mandarte un abrazo muy grande. Estamos seguros que solo puras bendiciones van a llegar después de esta Amén. historia tan hermosa. Así es, aquí tienes un par de amigos, ora por nosotros oramos por todos ustedes. Así que bueno, la invitación final, recuerden suscribirse, compartir y dejarle mensajes bien hermosos a Karen para que el Señor siga bendiciendo ese apostolado que le dio y esos dones tan lindos que te dio para ayudar a las almas. Muchas gracias, Karen. Un abracito pues muy grande, que Dios Amén. los bendiga, que la Virgen los acompañe, nos vemos muy prontito. Dios los bendiga. Chao. Chao. Amén.